¿Ya? Bueno. Bueno, espero terminar con todo lo que quiero decir hoy. En realidad el nombre como de la clase tiene que ver con una cita de la ciencia de la lógica de Hegel, pero es nada más como un comentario de color. Pero bueno, ahora va a salir por qué le puse así a la clase. Bueno, primero, o sea, para ir al grano, mi investigación, la que voy a presentar hoy, parte de esa investigación se llama... como rasgo y como letra. Hoy voy a hablar de la parte de la escritura como rasgo, que apela al uno. Entonces, como ustedes saben, bueno, principalmente voy a tomar el seminario 19 y ya después voy a ir tomando cuestiones de otros seminarios, pero mi guía siempre es el seminario 19. Como ustedes saben, el rasgo unario, o quizás algunos no lo sepan, Lacan empieza a hablar de él cuando habla de la teoría de... O sea, dice que lo toma de la teoría de conjuntos en la clase 4 del seminario 9. En realidad no es así, pero podemos interpretar a Lacan y pensar que podemos leer el rasgo unario desde la teoría de la lógica en general con la teoría de conjuntos, que eso es el trabajo un poco que me tomé para hablar del unario y de la repetición. Bueno, antes que nada, les planteo así como un mapa general de lo que voy a hablar hoy. Lacan en el seminario UPIR, que es el 19, y en el Saber del psicoanalista, que es el 19 bis, le han dicho algunos, plantea varias cuestiones, ¿no? En general, habla o se habla de lo bífido del 1. Entonces, también habla como de dos niveles del 1, y, bueno, habla, como ustedes saben, del unario, del uniano, que solo lo toma en el seminario 19, pero ahí donde habla de dos niveles del 1, que esto es en el Saber del psicoanalista, dice que está el 1 que se repite, o el 1 de la repetición, y el que se produce. Entonces, vamos a ir hablando de los dos, porque son lo bífido del 1, o sea, no es que hay dos unos, sino que son lo bífido del 1, y esto lo va a articular un poco más a lo que sería el padre que funda un campo de goce, ¿no? Que eso lo voy a desarrollar sobre el final. Bueno, entonces para empezar, pues vamos a empezar por acá. Y les voy a exponer un poco la cuestión del unario. En realidad, como les decía, el tema de lo unario es una letra. Ustedes saben que tenemos la lógica, el sistema más básico de la lógica, que es la lógica proposicional. O sea, no sé si quién no escribo, pero... Obviamente, los signos auxiliares y los conectores, ¿no? Que son conjunción, disyunción, implicación, doble-implicación, disyunción exclusiva, etc. Las variables son P, Q, R, etc. Después de la lógica proposicional, que es el sistema más básico, tenemos la lógica de predicados. Todo esto se los estoy explicando para pensar de dónde viene el unario. O sea, se los digo para que no se pierda. Lógica de predicados. ¿Qué pasa en la lógica de predicados? En la lógica de predicados se mantiene la negación, los signos auxiliares, por ejemplo, los paréntesis, y en los conectores también se mantienen. Pero lo que cambia es la variable, porque las variables van a estar centradas en una estructura de sujeto y predicado. Bien, entonces, la lógica de predicados se va a encargar de estudiar las propiedades de entidades. Por ejemplo, Platón es un hombre.
de donde es un nombre, es una propiedad y Platón es una entidad. Ok, entonces, de la lógica de predicados viene lo que se va a llamar la letra unaria. Les voy pasando, esto lo pueden leer en un libro que se llama Gamut, que se los pasé a los miembros de Apertura por mail, que es un libro que se encuentra, o sea, lo hace la cátedra de Eduardo Barrio, que es una de las cátedras de lógica. Pero en cualquier libro de lógica lo pueden encontrar. Bueno, centrémonos en esto, ¿no? Entonces, ¿qué es la letra unaria? La aridad de una letra, hay letras n-arias. N-arias. La aridad de una letra es aquella que se encarga del estudio de las propiedades sintácticas. Espero escribirlo bien. Bueno, se encarga de las propiedades sintácticas de los usos del lenguaje. ¿Okay? Esa es la aridad la aridad de cualquier letra. Las propiedades sintácticas de los usos del lenguaje. Ahora, la letra unaria, nosotros le vamos a cambiar y no le vamos a llamar letra, porque para mí no es homologable el trazo y la letra, entonces le vamos a llamar con Lacan trazo. Pero estamos en lógica todavía, lógica de predicados. La letra unaria para la lógica de predicados es aquella que estudia, fíjense bien, lo que les dije, estudia la propiedad de una entidad. ¿Se entiende? O sea, es la misma definición que lo que estudia la lógica de predicados. Estudia la propiedad de una entidad. La letra unaria. Voy a dejarlo acá escrito porque después nos va a servir. Fíjense que desde ya acá tenemos, si la aridad de una letra se encarga del estudio de las propiedades sintácticas, de los usos del lenguaje, estamos apelando a la escritura, ¿no? A la sintaxis, no a la semántica. Entonces, la letra unaria es la propiedad de una entidad. Por ejemplo, como les dije, tenemos letras n-arias, ¿no? Por ejemplo, una binaria estudiaría la relación entre pares de entidades. Un ejemplo, en vez de que Platón es un nombre, Platón besa a la gallina. Besa es una letra binaria, porque designa la relación entre pares de entidades, Platón y la gallina, ¿sí? Bien, retengan esto, propiedad de una entidad. Y ahora vamos a hacer la vuelta con Lacan. O sea que para mí, yo a veces creo que un poco que Lacan me habla, entonces creo que Lacan ahí nos dio una pista, ¿no? Creo que ahí habló y dijo, la pista es interpretar esto desde la teoría de conjuntos. Y ese es lo que les propongo hacer. Vamos a interpretar esto desde la teoría de conjuntos. Le vamos a llamar al trazo unario conjunto vacío. El conjunto vacío es un conjunto que se incluye a sí mismo, pero que no se pertenece a sí mismo. Es decir, digamos, el significado de incluirse a sí mismo, por ejemplo, A puede estar incluido en B si los dos tienen los mismos elementos. ¿Ok? Pero el conjunto vacío, ¿qué incluye? ¿Martín? Claro, ningún objeto. Entonces, no cae ningún objeto en él. Ahí está. Entonces, pero eso es sobre la pertenencia. Entonces, el conjunto vacío es un subconjunto, axiomáticamente hablando desde la teoría de conjuntos, es un subconjunto necesario, lo cual quiere decir que se agrega a todos los conjuntos, es un conjunto necesario a todo conjunto, como subconjunto. Entonces, se incluye a sí mismo, pero no se contiene a sí mismo. Porque ahí lo que podemos decir, ok, pongámonos de acuerdo, incluye al subconjunto vacío. Pero, ¿cuál es la extensión del conjunto vacío? 0. Bien, entonces, si la extensión del conjunto vacío es 0, no hay ningún elemento que sea elemento del vacío. No se pertenece a sí mismo. Se incluye a sí mismo, pero no se pertenece a sí mismo. Entonces, acá viene la propuesta que voy a hacer con Lacan, desde la lógica de predicados, interpretada desde la teoría de conjuntos, que vamos a llamar, para, digamos, la definición del trazo unario que les propongo hoy, una de muchas que les voy a proponer, es que el trazo unario
sea que el trazo unario se define como el conjunto vacío porque la propiedad de la entidad significante la letra del predicado unaria es la que designa la propiedad de una entidad. Bien, entonces yo propongo eso que viene de la lógica de predicados, sí, leerlo desde la teoría de conjuntos. ¿Por qué? Porque Lacan dice que él toma el trazo unario de la teoría de conjuntos, lo cual sabemos que no se sostiene, porque no viene de la teoría de conjuntos, viene de la lógica de predicados. Entonces lo que yo propongo es leer esa definición. Se supone que cuando Lacan dice rasgo unario, está hablando de... Él está hablando de lo unario. Está bien, pero vos estás asumiendo. Sí, lo estoy asumiendo. Entonces, lo que yo propongo es a esa propiedad de una entidad llamarla conjunto vacío. O para decirlo de otra manera, la no pertenencia sí. La propiedad de la entidad significante es la no pertenencia sí. Eso es lo que estoy proponiendo. Y a partir de ahí argumentar la repetición como lo acabo de argumentar. Bueno. Entonces, entonces no sé si se dieron cuenta cuando, o sea, les quería compartir una cita de, ¿cómo se llama? Ana, perdón, pero incluso en el seminario de la identificación, aunque Lacan dice que lo toma de la teoría de conjuntos y tú propongas que no, que es la lógica de predicados, lo que sí dice sobre el trazo unario es la estructura mínima y significante, justo como está en la teoría de en el seminario de la identificación. Bueno, entonces tiene que ver el significante con el conjunto vacío, o con los conjuntos. No sé si con algún otro conjunto que no sea el vacío. Bueno, entonces, como pueden ver, les quería regalar una cita muy bonita de este libro de Ana Carolina Sartorio, donde, si se dan cuenta, hay cierta analogía entre las paradojas digamos, de sentido, o semánticas de la verdad, y la paradoja que les planteé de la teoría de conjuntos. Y dice que Russell, o Russell, depende cómo lo quieran pronunciar, se da cuenta de este paralelismo y dice: lo que pasa es que ninguna totalidad puede ser especificable en términos de sí misma. Así que bueno, entonces se repite la inscripción de una inexistencia, o sea, de que no hay uno que exista como uno, que sea uno en el sentido de ontológicamente ser. Después lo voy a desarrollar, si me da tiempo, con la cuestión de la existencia, y después voy a argumentar un poquito cómo podemos decir que también lo que se repite es la inexistencia del goce del otro, que es algo que Lacan ahí empieza a desarrollar en el seminario 19. Bueno, ahora voy a ir a la cuestión del plus de gozar. Como les decía, o sea, si pensamos que el plus de gozar es un intento de recuperación de goce o un modo de producción de goce, ahí en el intento de recuperación de ese, digamos, de ese goce, que sería ese goce primero, por así decirlo, por la marca primera, lo que se encuentra desde el discurso psicoanalítico es la producción de eso. A ver, acuérdense, en el seminario 19 Lacan llama esto semblant, a esto lo llama verdad. O sea, el discurso psicoanalítico, esto lo desarrolla muy bien en el seminario 17, es el único en donde el saber está puesto en el lugar de la verdad, y yo argumento a esto lo que dice en el seminario 16 para teorematizar la inconsistencia del otro. Esto es algo del seminario 16, pero bueno. Entonces, la verdad, estas barras son las de la imposibilidad de relación. A esto lo llama plus de goce, o como proponen traducirlo algunos, plus de gozo, pero yo le digo plus de goce. Y a esto lo llama goce. Bien, entonces, fíjense que acá lo que tenemos es el S1. No sé si se acuerdan, bueno, a los que llegan un poquito tarde, al principio hice un cuadrito en donde, la inexistencia va a ser la inexistencia de lo que va a llamar Lacan en el seminario 18. Bueno, después lo desarrollo igual, pero la inexistencia, o sea, lo que se repite es la inexistencia del goce del otro, porque la inexistencia es de que haya un goce puro, digamos.
o uno que no esté castrado. Bueno, entonces vamos acá, el plus de Gaussian. Primero, bueno, el plus de Gaussian acá lo empieza a desarrollar. Voy a hablar de dos cuestiones. Primero de la nada. En la apuesta de Pascal propongo, como a mí se me hizo mucho lío, la manera en la que lo leí fue hablar de la nada desde la apuesta de Pascal, porque lo que se apuesta en esa apuesta es la nada, que ahora lo es en el seminario 19. Ahorita les doy las citas, o sea, no se crean. Pero ahorita se las doy, ahorita van a aparecer. La nada como puerta de entrada de la falta. Pero creo que está, o sea, si me dejan ojear esto, ya les digo. Bueno, va a aparecer. A ver, acá está. Bueno, es de la clase del 19 del 1 del 72. Bueno, encontré una cita acá, si quieren se las leo. Bueno, no. Bueno, sí. La repetición se plantea en primer lugar como repetición del uno, en tanto que uno de la inexistencia. El uno es el fundamento de la inexistencia. Bueno. O sea, lo que va a inexistir va a ser el... Después vamos a eso. Vamos ya a la apuesta de Pascal. Entonces, Pascal era jansenista. Pascal defendió algunas ideas de los jansenistas. Los jansenistas consideraban que la concupiscencia no podía ser, digamos, erradicada por medio de los méritos. Entonces, lo que sucedió fue que había una gracia divina, que era la gracia de Dios, que era otorgada a los predestinados, a los destinados a ser salvados al final de los días. Entonces, la gracia divina es algo absolutamente contingente que no tiene que ver con los méritos que uno haga en vida, por más que pague o no pague, ¿no? Bueno, esta gracia divina era destinada a los predestinados. ¿Y qué dice Pascal? Pascal dice, ante este Dios desentrañable desde donde mira, propongo apostar. ¿A qué se apuesta? A la existencia de Dios. ¿Y qué es lo que uno apuesta? Apuesta la nada. Por eso les proponía leerlo en este sentido. Igual ahora vamos. Y la cuestión es que en esta apuesta lo que los jansenistas, proponían era una vida ascética, ¿sí? Entonces, la cuestión resulta, por lo menos desde lo que entiendo de la lectura de Lacan, de la apuesta de Pascal, es que hay una ironía, porque ahí donde se vive una vida en ascetismo, apuntando a obtener la gracia divina, que en suma no se sabe si se va a obtener o no, lo que se encuentra es el grado máximo de alienación. Porque ahí se hace un sacrificio y lo que se apuesta es la nada, porque la apuesta dice, no sé si algunos están un poquito familiarizados, pero la apuesta de Pascal dice, usted apueste una nada contra la infinidad de vidas posibles. Entonces, ¿qué es esta nada? Es la única vida que el apostador tiene, que en suma no sabe qué valor es, y la apuesta a, a la existencia del otro, o sea, a obtener la gracia divina, vía el ascetismo, ¿no? El sacrificio. Entonces, propongo leer esta cuestión, que he hablado con amigos aquí presentes, como una identificación, digamos, del sujeto al objeto que ofrece en sacrificio, pero que en suma desconoce cuál es el valor de esa vida única que tiene, y lo que se apuesta es la vida de goce, o sea, la vida en concupiscencia, y se apuesta, vía el ascetismo, pero ahí lo que se encuentra es el grado máximo de alienación. Ahora les digo por qué. A ver. ¿Dónde está? Bueno, entonces, les leo una cita. Dice Lacan, esto es en el seminario 16, ¿no? O sea, ahí donde se esperaría obtener la gracia divina, que ahora les digo cómo la lee Lacan,
bueno, les digo ya, es el deseo del otro. Dice, ahí donde se apunta a obtener el goce, lo que se encuentra, dice Lacan, está el campo donde aparentemente el goce espera al sujeto. Precisamente allí él es siervo. Esto lo hice en la página 93 del seminario traducido por Paidós, donde trabaja la cuestión de la alienación. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La gracia divina es el deseo del otro, dice Lacan. Y a esta gracia, digamos, dice Lacan, ahí, ¿cómo el sujeto se acerca a esto, a este deseo del otro? A este otro desentrañable de donde mira, se lo va a circunscribir desde la plegaria del hágase tu voluntad. O sea, se lo va a cuestionar desde la pulsión. Te demando lo que yo deseo, o me demando lo que tú deseas. Igual, si lo estás buscando, esto que estoy desarrollando está en la parte de las tres matrices, en la clase de las tres matrices. Bueno, entonces, al deseo del otro, se lo va a interrogar, se va a circunscribir desde la plegaria, te demando lo que yo deseo o me demando lo que tú deseas. Lo que propongo es que ahí está el sacrificio. A ver, no hagas esa cara. Así va a leer Lacan la pulsión en ese seminario. Perdón. O sea, Lacan propone interrogarlo desde la pulsión. Dice, a este deseo del otro se lo interroga desde la pulsión. Lo llama plegaria, me demando lo que yo deseo, te demando lo que yo deseo, me demando lo que tú deseas. Ante lo cual, en la apuesta se apuesta la única vida de goce que se tiene y que en suma no se sabe qué valor tiene. Y como a mí me gusta mucho Aristóteles, o creo que Lacan da varias pistas con Aristóteles, propongo que ahí lo que se apuesta es el ser. Se apuesta esto. Lacan traduce esto, que esto tiene Inay, lo traduce en el seminario 14 como, no me acuerdo cómo lo traduce, pero la mejor traducción que a mí me vino así, que me cayó, fue esto, lo que era ser. Lo que era ser. Entonces, ahí donde se apuesta la única vida de goce que se tiene ante una infinidad de vidas posibles, pero en pos de obtener la gracia. Espérense, porque les quiero decir otra cosa. Bueno, no, ahorita. A ver, lo anoto acá bien así. Si no, no lo voy a decir y está muy bueno. Bueno, entonces, ahí donde se apuesta ese objeto, que no se sabe qué es lo que propone Lacan, lo lee así, lo que era ser, se apuesta a sacrificar ese objeto para el otro, pero en suma es algo que es desconocido. ¿Por qué? Recuerden, porque hay una imposibilidad de saber el producto. ¿Entienden? Este es el discurso psicoanalítico. No sé si más o menos. Bueno, el discurso psicoanalítico es perdón. Así lo escribe Lacan. Entonces Lacan dice que estas son las barras de imposibilidad. Entonces, si yo en la apuesta apunto a saber algo del orden del ser, de lo que era, pero además fíjense la frase verbal, o sea, lo que era ser, te rompe la cabeza, o sea, lo que era ser, ¿qué es lo que era ser? O sea, ya la frase es como, no se sabe, digamos, era lo que era ese ser. Por eso dice Lacan en el seminario 19 que el psicoanálisis es una antimetafísica, porque no hay ser ahí. Y además no se puede saber, fíjense, hay una imposibilidad de saber cuál es el producto. Así que bueno, la apuesta de Pascal es una apuesta por el ser. O sea, ahí en la incertidumbre de lo que era ser se ofrece un objeto en sacrificio al que el sujeto queda identificado. Y de hecho Lacan va a decir que el plus de gozar, bueno, como ya les dije, es una tentativa de ganancia de goce desde una postura de renuncia, o sea, se renuncia a una vida de goce, donde el goce, dice Lacan, se colorea de masoquismo, o sea, es una postura bien masoquista. Con lo cual,
Fíjense, y ahí puedes buscarlo en la página 103, dice, no hay goce masoquista primordial. O sea, el goce se colorea de masoquismo, en esta apuesta que vivíamos por el ser. Y lo que les decía de la alienación es muy interesante, porque fíjense, ¿perdón? ¿Por qué primordial? ¿Por qué puede haber mucho primordial? Dice que no hay goce masoquista primordial, porque en realidad si es un intento de recuperación de goce, dice acá, el plus de gozar es una producción de goce, es un intento de recuperación de goce, pero además es un discurso de producción de goce. O sea, ¿cómo lo analiza Lacan? Con el discurso de la renuncia y de sacrificar una vida de goce. Ahí donde, por eso es irónico, porque ahí donde el ascético apunta, digamos, a obtener la gracia divina, está produciendo un modo de gozar, en ese intento de, rechazo la vida de goce. Claro, perdona, la apuesta de Pascal es, si no me acuerdo mal, es una que un amigo va y le dice, mira, yo no puedo creer en Dios, hago un esfuerzo terrible por creer en Dios, pero como que me es ridículo, pero necesito creer en Dios porque en la sociedad en la que vivimos, si no crees en Dios, fuiste. Claro. Ahora, entonces Pascal le dice, bueno, hace de cuenta de que crees en Dios, respeta todos los ritos, bla, 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 y vas a ver que al cabo de un tiempo vas a terminar creyendo en Dios. Claro. Hacelo, si total, o sea, yo lo que no entiendo es lo que el tipo, él no quería dejar su vida de no creyente, pero le convenía conseguir por eso se dice de Dios, que la apuesta es una ironía. Pero no perdía nada. No perdía nada. No pierde nada, apuesta nada. Sí, totalmente. Pero le cuesta dejar lo que es, porque dice, mirá, ¿cómo hago? Porque yo quiero la gracia de Dios, pero me cuesta, ¿no? Entonces ahí es que le dice, apostá a Dios. Claro, de hecho hay quien dice que la apuesta es un papelito que le encontraron en una campera, bueno, cosido, pero que además los que lo han analizado y qué sé yo, estaba escrito sobre el puño, o sea, me parece que hay una ironía ahí rara de Pascal, porque además Pascal no era jansenista, digamos, defendió algunas ideas. No, pero perdón, yo te conté la anécdota para ver si lo que yo dije es la apuesta que vos estás diciendo. Sí. Igual al final de la apuesta es como que dice, bueno, si no quieres creer, no creas. Pero bueno, Lacan va a dar una vueltita en el cuadro de las tres matrices a esto, que ahora la retomo, pero antes les quería decir esto. ¿Por qué decía del grado máximo de alienación? Porque en la incertidumbre de lo que era ser se ofrece un objeto en sacrificio al que el sujeto quede identificado, y lo que ahí se encuentra es el rechazo del otro. ¿Por qué? Porque si yo digo esto, que de verdad no se sabe, pero no se sabe en el discurso psicoanalítico. Entonces, si yo digo, esto es lo que era ser. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay un rechazo. Lacan dice, en el seminario 14, ahora les leo la cita, que la alienación es el rechazo del otro. Les leo la cita. El hecho de la alienación no es que nosotros seamos reiniciados, rehechos, representados en el otro. Lo digo porque en la facultad a mí me enseñaron que la alienación era la representación desde el campo del otro y tal. Se funda esencialmente en el rechazo del otro. Por tanto, que ese otro, que es señalado por un gran A, es eso que viene a la interrogación del ser. O sea, acuérdense, rechazo del otro, el del se puede leer como genitivo objetivo o subjetivo. Yo como subjetivo no lo entiendo, así que lo leo como objetivo. Y digo que el rechazo del otro en el fondo es el rechazo del otro como deseante. Ahí donde se apuesta a lo que era ser. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora un poquito sobre el otro uno y después... No puede ser imposible desde el discurso psicoanalítico. Absolutamente, porque ¿qué hace el discurso psicoanalítico? El trazo lo uniano es lo que se produce únicamente en el discurso psicoanalítico. Este es el uniano. Es el lunario, es lo mismo, es lo bífido del uno, porque es lo mismo que decir, esto es lo que se repite. Se repite la inexistencia del goce del otro, se repite la posibilidad de que haya un ser que sea. Y además no se sabe cuál es el producto. Digamos que este es ¿no? O sea, tiene que ver con... O sea, mi tesis es esto, digamos. La verdad puesta en el lugar del saber y el uno. Bueno, y la letra que ahorita todavía no empecé a escribir el último capítulo. Bueno, a ver... Ah, sí.
Entonces, sobre la producción. Lo que propongo es que ahí donde Lacan dice que hay... Ana, Sí, perdón. tiene una pregunta. Sí. Hola. Ay, no te vi. No, dos. Cuando dijiste lo de él, que dijiste no lo entendés así, significa que no entendés cómo funciona cuando es subjetivo o porque no entendés que el rechazo del otro como subjetivo. Significa que si alguien tiene una idea de cómo leerlo como subjetivo, abierto está para ser escuchado. El otro sujeto sería. ¿Cómo? A ver, vamos a escribirlo. A ver. Sí, Rechazo del otro. Rechazo del otro. Como objetivo yo propongo que es el rechazo del otro como deseante. ¿En qué sentido? En que, ¿Pero quién rechaza? ¿eh? ¿Quién el rechaza? sujeto. El sujeto identificado en el sacrificio al objeto, en términos aristotélicos, lo que era hacer. Lo que era hacer es esto. Y ahí hay un rechazo. Esa es la alienación. La alienación es el rechazo del otro. Mira. No, pero perdona, la partícula, no estamos lo de genitivo subjetivo. Este es objetivo. O genitivo objetivo tiene que ver con la partícula de él. Por O supuesto. sea, el temor de Dios, o el amor de Dios, que es, o el amor a Dios, ese tipo de cosas. Sí, bueno, yo lo que digo es que yo leo esto como objetivo, pero que si alguien tiene una mejor idea para entenderlo como subjetivo, adelante, o Pero, sea. por ejemplo, si yo digo, yo temo el rechazo del otro, ¿no? El rechazo de la chica que está ahí, por ejemplo. Ujú. La chica es dueña de ese rechazo, de rechazar. Pues que puede ser de las dos maneras. No, claro, ese es sentido subjetivo. Rechazo del otro Claro. es que sea el otro el que rechaza o que el rechazo sea hacia el otro. Claro. Ahora, lo que yo digo es que acá el rechazo es al otro, pero al otro como deseante, en esta apuesta. Por eso el ofrecimiento del objeto. Absolutamente, porque ahí no hay un objeto y ahí lo que vamos a ver, si es que termino, es que lo que se reescribe en un análisis, ahí donde se reescribe algo del orden de lo unario, porque lo uniano tiene que ver con el padre, lo uniano. Por eso me parece que Lacan no vuelve a hablar de eso, porque ya después habla más de los nombres del padre y tal. Es que lo que se reescribe en un análisis es el objeto. Como dice Lacan, se corrige el objeto. Pero ya ahorita voy a eso. A ver. Bueno, la función, lo que se produce. Acuérdense, sí. Otra pregunta. Sí. Vos recién dijiste que no se puede saber el producto, ¿no? Que ahí Claro, vendría... claro. Sí, vendría a ser ese uno. Sí, lo que se produce. Claro. Lo que pasa es que Lacan, en el seminario 16, donde trata el uno y la letra, nunca va a especificar, o sea, queda, si alguien tiene una pista o así para decir, Lacan cuando habla del plus de gozar, habla del uno, de la letra, te juro por Dios que o sea, en una misma clase habla del uno y de la letra, ¿entendés? O sea, cuando habla del plus de gozar, en el seminario 19 este lugar va a ser el plus de gozar. Cuando habla del plus, dice, cuando habla del plus dice, es el intento, mira, te voy a leer más. El hecho de que el plus de gozar sea uno indica que ahí donde prolifera y se repite en el movimiento de intento de recuperación, sí, no, a ver, no es esto. 13, 14... A ver, si me prestas tu seminario lo busco. O acá está. A ver, ¿qué es otra? Sí, 32, página 82. No, página... ¿Dónde está? 33... Página 111. Gracias. Mira, el abordaje moderno del uno es escriturario. ¿Cómo pescar el Einsiger-Sub? Bla, 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 de las formas... Es este el término con que Freud atrapa una de las fórmulas de lo que se llama la identificación, el rasgo unario. Yo lo traduje de un modo que permanece como rasgo unario. Bien, no es algo que haya inventado yo, está dicho en Freud, por poco que preste la atención lo que se dice. La repetición se liga de manera determinante a la consecuencia que él designa como el objeto perdido. La repetición se liga a la consecuencia que él designa como el objeto perdido. O sea, ahí
donde hay algo del orden de la repetición, hay algo del orden del objeto perdido, porque lo que se intenta recuperar es ese objeto perdido. Acá tenía otras citas bien bonitas. Mira, esto nos va a servir para hoy igual. Gracias. Pero mira, escucha esta cita. Del 10 de mayo del 72. La noción de masa, está hablando de Freud, la noción de masa que él hereda de ese imbécil que se llama Gustave Le Bon, le sirve para identificar ese todos. No es asombroso que haya descubierto ahí la necesidad de un il existe, del cual, en esta ocasión, no ve sino el aspecto que él traduce como trazo unario. Der Einziger zu. El trazo unario no tiene nada que hacer con l'ia de l'homme, que yo trato este año de estrechar bajo el título bla bla bla. Les indico de inmediato, o sea, que va a ser lomiano. Les indico de inmediato, el trazo unario es aquel en el cual la repetición se marca como tal. La repetición no funda ningún todos, ni identifica nada, porque tautológicamente, si se puede decir, no puede haber en ella una primera vez. Bien. Ahora otra cita para ir al uno que se produce. Bueno, lo que se produce, como les decía hace un rato, uniano. 14 de junio del 72. El término uniano. Unier. De lo que les hablé, lo que adelanté la última vez en Santana, es el pivote que prende en ese orden que se funda. Pongan funda. Fúndenlo que sea fundado, fundido. Digo entonces, este unier que se funda, le rogaría ese fundado, bla bla bla. Este unier que se funda, hay uno, existe uno que dice que no. Existe uno que dice que no. Por eso les digo que tiene que ver con la función del padre. Existe uno que dice que no. Taca, taca, taca. No es lo mismo que negar. Y bueno, y después habla de... En lo respectivo a la función representada en el análisis por el mito del padre. Esto uno. Bueno, entonces la función, rápidamente, así, Lacan cuando empieza el seminario 19, empieza a decir que él va a tomar la función asertiva de Frege, que yo eso no lo he investigado en profundidad, pero en términos generales lo que permite Frege, recuerden cuando les hablé de la lógica de predicados y les dije que se basa en un esquema de sujeto y predicado, y lo que estudia la lógica de predicados son las propiedades de las entidades. Bueno, con la función asertiva de Frege esto desaparece y de lo que se trata prácticamente son de predicados sin sujeto. O sea, no se trata de un sujeto y de un predicado, olvídense, sino de un argumento y una función. ¿Ok? Lacan va a llamar argumentos a todo lo que es los cuantores, existe uno, no existe, a todo X y no todo. Esos son los argumentos. Y la función, adivinen cuál es. Fálica. Bueno, entonces la función fálica ahí se desprende. Ahora, cuando yo utilizo los cuantores pueden venir al lugar del sujeto o pueden venir al lugar del predicado. Si los uso en el lugar del predicado, son cuantores de segundo orden, con lo cual me puedo desprender del sujeto. Y si pensamos que el falo no se dice de ningún sujeto ni le pertenece a sujeto alguno, que es lo que Lacan propone llamar como la primer forma lógica del goce, que es tomada de la usía primera de Aristóteles de las categorías, entonces podemos decir que la función phi de x, a ver, voy otra vez. Sí. Igual esto se los mandé por mail a los miembros de apertura. Lo que estoy diciendo es que Lacan en el seminario 14 dice que la usía primera es la primera que se encuentra en las categorías, es la primera forma lógica del goce. ¿Y qué dice Aristóteles de esta usía? Que es lo que no es de ningún sujeto, no se dice
de ningún sujeto, ni le pertenece a sujeto alguno. Y eso es el falo. Esa es la función fálica. O sea, es un predicado sin sujeto. Bien, entonces... O sea, está, digamos, en línea con lo que muchas veces se repite acá en apertura, que no es que alguien goza, sino se goza. Tal cual, no es sujeto ahí. Claro. Pero lo más interesante, no hay uno. No, acá no hay un uno. Y ahora esto lo voy a argumentar desde la lógica de Boole, de la proposición aristotélica como un contenido vacío, el universal, la diferencia entre el universal de Aristóteles y de Boole. Pero eso viene después. Entonces, el uno que se produce es la absoluta diferencia. Eso lo dice Lacan el 4 del 5 del 72. El uno que se produce es la absoluta diferencia. Si ustedes toman en cuenta, tú llegaste tarde, pero si ustedes toman en cuenta lo que había escrito antes con la cuestión iterativa de conjuntos, y así hasta el infinito, si ustedes toman en cuenta esto, bueno, este es el conjunto 2, fíjense que lo que se repite es la no pertenencia sí. O sea que la mismidad de la repetición es la absoluta diferencia. Y el uno que se produce es la absoluta diferencia. Por eso el uno es bífido. ¿Se entiende? Vos llegaste tarde, por eso tienes esa cara. Pero mira, yo lo que expliqué... No, ya va. No te voy a contestar, pero ya va. Bueno, mira. Entonces, lo que propuse es que el trazo unario es el conjunto vacío. Porque es el único conjunto que no se pertenece a sí mismo. Y que a partir de una concepción iterativa de conjunto, lo que se repite es ese mismo conjunto vacío. Les comento porque yo tengo un grupo de estudio ahí con Fabián Alegro, espero que no. Y me contaba Fabián que en esta época, cuando Lacan escribe esto, tanto Heidegger como Derrida escribieron cuestiones sobre la mismidad y la diferencia. Entonces, este es el argumento de Lacan, ¿no? Bueno, el que yo creo que es. Y entonces lo que se repite es la absoluta diferencia. Dice, el uno que se produce es el uno de la absoluta diferencia. Es aquel que puede encontrar, este es en el 3 del 72, aquel que puede encontrar en la existencia de la excepción su fundamento. Existencia de la excepción. Hay por lo menos uno que dice que no. La cuestión de la existencia la voy a desarrollar después. Retengamos esa cuestión porque nos podrá, creo que puede ayudar. ¿Cómo se entiende la absoluta diferencia o la diferencia absoluta? Porque hay una definición que se repite como estribillo, de que el objetivo del psicoanálisis sería encontrar la diferencia absoluta. A mí me parece que la diferencia absoluta yo la entiendo de esta manera, o sea, una no pertenencia así. O sea que la mismidad es la diferencia. La mismidad de lo que se repite es la diferencia. O sea que el significante no se pertenece a sí mismo. O sea que no hay uno que sea ese uno. Si no hay uno que sea ese uno... Ay, bueno, les cuento algo rápido, así un chisme. El otro día fui a supervisar con una analista muy reconocida de cierta escuela, en un caso de... no sé si no es autismo, pero bueno, fui a supervisar. Entonces me decía esto, ¿no? Como me dijo, ¿cuál habrá sido el trazo unario que el padre le transmitió? Y yo pensaba, pero no hay uno que sea, ¿se entiende? Si no hay un uno que sea, entonces, porque a mí lo que me sirvió pensar, y bueno, también por venir a apertura, es esta cuestión que es, o sea, que yo creo que la materialidad de la repetición presta o sea, que el uno de la repetición presta su materialidad significante a la posibilidad de que se produzca como diferente. O sea, del hecho de que de eso que parece lo mismo se advenga lo mismo. O sea, que se deje de buscar que haya uno que lo sea. Me parece que la neurosis se puede leer en esos términos si articulamos la cuestión de lo unario con el padre. Ahora les leo una cita igual, porque a mí me parece que Lacan articula eso. Bueno, entonces, entonces Lacan lo que va a decir es que la absoluta, fíjate esto, por ejemplo, Lacan lo que dice es que esta cuestión de que se produzca el uno como la absoluta diferencia va a ser la diferencia entre el universal de la filosofía y el universal del psicoanálisis, porque el universal del psicoanálisis, o sea, este va a ser el padre que funda, digamos, este universal va a ser un universal vacío,
¿Se entiende? O sea, no hay uno que cumpla esa función. Bueno, entonces lo que se produce es la absoluta diferencia y un real como imposible. O sea, eso le hace no hay relación sexual, o el hecho mismo de que ahí donde el trazo unario es el trazo de lo simbólico sobre lo supuesto anterior real, se produce algo como existente, que ahora vamos a ir, existente. Porque en suma la absoluta diferencia me parece que va a permitir que algo del orden del Triskel se escriba. Ahorita voy allá. A ver, igual retén tu pregunta, o sea, reténla. Bueno, entonces, el padre que funda este Unien es un padre que funda un campo de goce y es un padre que hace apertura al decir al hecho de que no haya uno que lo sea. Entonces, es la función con la que se viste el habla, digamos. Entonces, se escribe una función fálica y su argumento. Digo, ¿por qué? Porque yo les había dicho que yo voy a tratar el 1, pero como un modo de escritura. Lacan en el seminario, en el seminario 16 lo hice varias veces, o sea, el 1 tiene que ver con la escritura, en la respuesta de la conferencia de Ginebra sobre el síntoma, cuando le preguntan algo sobre la... ¿Cómo se llama esta cosa del cuerpo? ¿Acontecimiento? ¿Acontecimiento? No. Lo que le pasa a la gente en el cuerpo. Psicosomático. El fenómeno psicosomático. Cuando le preguntas sobre eso, Lacan dice, a partir del lunario se gira la cuestión de lo escrito. Bueno, y después, bueno, en el seminario 19 dice que la función de la escritura es una función unaria. Bueno, entonces, eso como no lo... Bueno, sí. Entonces, podríamos pensar, o sea, con fines pedagógicos, que si podríamos decir que lo unario, si tiene que ver con la repetición, tiene que ver con el orden de n más 1 y lo uniano con el orden de 1 en menos, que es un universal vacío. Que eso en realidad lo podríamos ver más si analizáramos esto, por lo menos con lo que Lacan llama el Aleph, pero no lo voy a desarrollar hoy, porque me interesan más otras cosas. Igual si quieren después se los cuento. Bueno, entonces tenemos una cuestión de lo bífido del 1, y a partir, o sea, lo bífido del 1 me pareció que se podía argumentar desde esta cosa que se habla mucho acá en la apertura, que es el experimento de Young. Que se los digo rapidísimo, así para los que no lo hayan visto, que si, por ejemplo, se avienta una canica y acá hay una ranura con 2 agujeritos y acá hay una pantalla, si es materia va a formar, digamos, va a ser acá una marquita, ¿no? Pero si es onda, si no es una canica y son ondas, van a pasar por acá y va a formar una serie de interferencias. Entonces, cuando arrojaron un electrón, creyeron que era corpúsculo y lo que se encontraron fue que actuaba como onda, ¿sí? Pero cuando le pusieron un aparato de medición acá, empezó a actuar otra vez como corpúsculo. Con lo cual es 1 y los dos al mismo tiempo. Y pienso que el 1 se puede entender de esa manera. Con lo cual se concluye que el 1, lo que les decía hace un rato, o sea, presta su materialidad repetitiva a la posibilidad de que se produzca como 1 en menos. Bueno, ahora voy a... Bueno, entonces lo que se produce es esto, ¿no? La inexistencia de la relación sexual, la reiteración de esa falta de inexistencia, o sea, de que exista la relación sexual, eso es lo que se produce. Lacan llama al goce como... Bueno, no me meto en eso, pero... Bueno. O sea, sería como el trazo que el lenguaje deja, ¿no? O sea, el trazo que el lenguaje deja, y dice Lacan, y desemboca en un acto sexual como artimaña infinita. Y entonces, fíjense esto. Es muy interesante, porque esto parece que Lacan... Perdón, leo la cita y te doy la palabra. Parece que Lacan ya lo estaba pensando. Fíjense esta cita del seminario 16. Porque ahí donde se repite en ese movimiento intento de recuperación, por eso el plus de gozar, escapa. ¿Por qué? Porque no estaba marcado originalmente. Con lo que tú preguntabas hace un rato, Félix. Entonces, fíjense. La cita, el hecho de que el plus de gozar sea 1 indica que allí donde prolifera y se repite en un movimiento de recuperación,
de buscar encontrarlo, escapa. Escapa porque no estaba marcado originalmente. Ahora te doy la página del seminario. Se lo plantea, pues, escuchen esto, es genial. Se lo plantea, pues, en la fundación de una diferencia que él no constituye en cuanto tal, sino en cuanto que la produce. Página 143, seminario 16. O sea que Lacan ya estaba planteando estas cuestiones. Entonces, vamos a ver la vueltilla más. Perdón, Félix, ¿querías decir algo? Hay algo que no estoy entendiendo mucho de tu exposición. Estás planteando lo bífido de lo uno. Según entiendo, eso tiene que ver con, por un lado, que lo uno es aquello que no se pertenece a sí mismo. Eso sería uno de los bífidos del bífido, digamos. Con eso argumenté lo unario, pero también es luniano. Ok. Lo que no entiendo es cuál es la diferencia entre los dos que te permite decir que hay dos. Porque uno es el de la repetición, que argumenté con la concepción iterativa de conjuntos, uno que se repite, dice Lacan, y el otro es el que se produce. Pero en el fondo son el mismo, porque es lo bífido del uno. O sea, no hay dos uno. Es lo que dije al principio de la clase. Sin embargo, Lacan, por las citas que les leí del seminario 19, articula lo unario más a la cuestión de la repetición. Y lo uniano me parece que le va a ser una posibilidad a Lacan de empezar a hablar de la función de existe por lo menos uno que dice que no. Ok, estoy de acuerdo contigo en eso. Sin embargo, tú estás negando que existe por lo menos uno que dice que no. ¿Por Porque qué? el momento que te estás diciendo que el padre no lo hay, o el padre no es, no me acuerdo cuál fue tu fórmula, estás negando que hay ese lado de lo bífido, entonces te colapsaría otra vez dentro del uno. No, lindo, porque no has escuchado el argumento de lo que es la existencia. Ah, bueno, dale. Bueno, ahí vamos. Rápidamente, porque si no, no voy a llegar a eso. Una vez desarrollada la puesta de Pascal en la postura de renuncia, Lacan le da una vueltilla más. Y dice, propone, en el cuadro de las tres matrices, no sé si llegaste ahí, está buenísimo. Bueno, ahí hay que leer la teoría del juego y adentrarse más, pero yo les comento lo que dice Lacan. Entonces dice, en el cuadro de las tres matrices, que son las que les pasé las clases a los jóvenes de apertura, dice, si Dios no existe, apostemos a que existe. Y si Dios existe, apostemos a que no existe. Y dice Lacan, ¿cómo es leído esto en las escrituras de Pascal? Como el infierno mismo. Y qué interesante es, porque va a decir, ¿y qué carajo es el infierno? Yo una vez publiqué en Facebook, así que una amiga ella me dijo, o sea, sos una, ¿cómo me habías dicho? Heavy metal de psicoanálisis. No, porque una vez publiqué así, el deseo es el infierno, ¿no? Ya eran como las 4 de la mañana y no sé qué, pero no es algo que yo me inventé, es algo que dijo Lacan en el seminario 22. Y me encontré con esta cita del seminario 16, ¿no? Y dice, cuando alguien dice Dios existe y uno apuesta que no existe, eso es leído en las escrituras de Pascal como el infierno. ¿Qué quiere decir el infierno o cómo lee Lacan este infierno? Indica el hecho de no poder hacer sólido el objeto A, más que en un horizonte cuyo límite es la medida repetida del número de oro. Como ustedes saben, el número de oro es una sucesión infinita y el número de oro es un... Espera, Ana, ¿podrías volver a leer la cita, por favor? No, no es una cita. Bueno, sí, más o menos. El infierno, dice Lacan, indica el hecho de no poder hacer... Eso sí es una cita. El hecho de no poder hacer sólido el objeto A. O sea, Lacan dice, nosotros apostemos a que si Dios no existe, existe. Y que si Dios existe, apostemos a que no. Si Dios no existe, apostemos a que sí. ¿Cómo se interpreta eso para Pascal según Lacan? A partir de las escrituras, eso es el infierno, dice Lacan, en Pascal. ¿Y qué es el infierno para mí? La imposibilidad de hacer sólido el objeto A partir del número de oro, porque el número de oro es una sucesión infinita en donde ese número nunca está por dentro del conjunto que funda. ¿Se entiende? O sea, es un infinito que, a diferencia del infinito de la concepción iterativa de conjuntos, es un infinito no numerable. Es un infinito no numerable y el otro infinito es un infinito numerable. ¿Cuál es la diferencia entre el infinito numerable y el no numerable? Es que el infinito numerable se puede armar una lista de 1 a 1 con los números reales. O sea, por ejemplo, yo te digo 1, 2, 3 y entonces te armo los pares, bueno, tal. Y el otro no, o sea, siempre, si se hace una lista exhaustiva de sus elementos, siempre falta por lo menos uno. Que de eso da cuenta la diagonal de Cantor, de que falta por lo menos uno, y es un buen argumento también para pensar en el infinito. Bueno, eso es sobre lo que no les voy a hablar. Entonces, el uno como plus de gozar es la producción de esa pérdida, o sea, de esa pérdida del objeto, y al perderse la infinidad de vidas posibles, lo que queda es esta vida. Y lo que se pierde es la búsqueda de que haya uno que sea.
Entonces, hablando con mi amigo Daniel, que está acá presente, por suerte, a ver que me corrija si me equivoco, en la neurosis obsesiva, estábamos pensando, ¿no?, con Daniel, y decíamos, pero ¿cómo es esto? Y porque, por ejemplo, en la neurosis obsesiva se apunta que uno sea, ¿quién es ese que es la? Y pensamos, ¿no?, concluimos. Y la dama, ¿no? O sea, el neurótico obsesivo, digo, haciendo un poco de fenomenología psicoanalítica, acá tomando un vino, bueno, es la dama, o sea, el obsesivo trabaja todo el tiempo para que ella sea, ¿no? Y en la histeria, ¿cómo lo podemos pensar? A partir del amor idealizante al padre, se puede pensar, digo, puedo hablar también de mi experiencia, o sea, de cómo la histeria siempre plantea, cuando hay alguno que por ahí ande rondándole, o con el que esté saliendo, siempre plantea, pero mi ex hacía esto y lo otro, pero si yo tuviera otro, y fantasía siempre con que hay uno que lo va a hacer, ¿no? Entonces es el uno bis, la histeria es la existencia del uno bis, o sea, hay uno que sí va a ser ese, ¿no? El príncipe azul, la media naranja, uno que sea. Entonces, la neurosis, podríamos decir en este orden de argumentos, es la creencia de que hay uno, y en efecto, hay del uno como función paterna, dice Lacan como eje del discurso en el seminario 16. Les leo la cita. La función del padre, como nombre, como eje del discurso, se apoya precisamente en que después de todo nunca se puede saber quién es el padre. Y en el seminario 23, se los adelanto porque con eso voy a concluir, dice hay del uno, pero no se sabe dónde. Bien, entonces el unario, el uniano, es entonces en el discurso psicoanalítico un excedente. El excedente, dice Koyev, en La dialéctica de lo real y el método fenomenológico de Hegel, en la introducción a la lectura de Hegel, página 556, el excedente, dice Koyev, es que hay algo en la estructura del trabajo en la que el esclavo produce más de lo que el amo ha deseado. Entonces, digamos, ese excedente es producto de la operatoria misma de lo simbólico, ¿no? Porque lo que trabaja es la estructura. Bueno, no me meto mucho con eso. Bueno, entonces, cuya incidencia, o sea, es un producto de la instalación del discurso analítico, cuya incidencia supone la producción de un real en tanto existe, y ahora vamos con el término de existencia. Bien, la existencia. Esto es muy interesante, chicos. Bueno, a mí me resultó muy interesante porque me rompí la cabeza muchos años diciendo, pero ¿qué carajo es la existencia? Bueno, la existencia. Esto lo tomo principalmente de un libro que Lacan recomienda, lo recomienda 2 veces mínimo, una en L'Étude seguro y la otra no me acuerdo si en el seminario 10 o en el 20, que es un libro que se llama El ser y la esencia, de Etienne Gilson, que es un libro muy muy bueno para consultar, digo, a mí me ha servido bastante y creo que es muy inteligente ese hombre. Entonces, lo que dice Etienne Gilson dice, la existencia, ¿es un concepto? ¿Qué es la existencia? ¿De dónde viene? Y ahí Etienne Gilson se toma el trabajo de rastrear de dónde viene toda esta cuestión de la existencia, ¿no? Entonces, la cuestión de la existencia proviene de la metafísica, otra vez volvemos a Aristóteles, donde Aristóteles dice, bueno, Aristóteles dice, el ser es lo que es, punto. De ahí hagan lo que quieran, es lo que es. Bueno, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que en griego tenemos 2 términos. Bueno, el ser tiene un sentido nominativo y un sentido verbal, ¿ok? Entonces, como nominativo, ustedes saben, es como nombre, como nominativo. Y como verbo, es algo que es. O sea, como nominativo yo puedo decir X es un ser. Lo escribimos. X es un ser. Como nombre, X es. ¿Qué pasa? En griego tenemos el S como verbo y como nominativo tenemos el einai. En latín tenemos, que esto les va a resultar un poco más familiar, como el nombre tenemos al ens y como verbo tenemos, me equivoqué, como nombre como verbo al S, y acá einai no es ton, ¿sí? Entonces, ellos tienen un modo de apelar al ser desde lo nominativo y desde lo verbal. Nosotros en castellano, dice Etienne Gilson, ni en castellano ni en francés se ubica eso. En francés se dice étant,
que es como un siendo. Como cualquier participio participa del nombre y del ser y del verbo. Pero dice Tianjin-Son, en el uso cotidiano lo que ha predominado es el verbo. La cuestión es que si yo digo X es un ser, no estoy diciendo que X es. Pero en el uso cotidiano, dice Tianjin-Son, ha predominado lo verbal, lo cual se ha dobleteado, dice así, y ha aparecido acá, para el sentido nominativo, la existencia. Uy, bueno, ya. Entonces, dice Tianjin-Son, yo puedo hablar y decir X es un ser, pero hay que tener en consideración que X es solo en sentido posible. No va de suyo, digamos. Bueno, entonces, de ahí se va a otro capítulo que les pasé por el correo. Es un capítulo donde analiza la cuestión de la prueba ontológica de la existencia de Dios en Kant. Y dice, ¿qué es el ser? ¿Qué es el ser? El ser no es un concepto. El ser, digamos, ¿el concepto qué es? Un concepto es la suma de predicados atribuibles a un sujeto. Eso es el concepto. El ser no es un predicado y el ser no es un concepto, porque no es la suma de predicados atribuibles a un sujeto. El ser, digamos, entonces, ni un concepto de cualquier cosa que pueda ser atribuible a otra. Un ejemplo vano. Yo digo, los unicornios son azules y tienen un cuerno. Si yo doy el concepto unicornio, supongamos que son esas dos, digamos, dos elementos, azules y un cuerno. Si digo azules y un cuerno, no importa si el unicornio existe o no existe. O sea, el concepto no tiene nada que ver con la existencia. El concepto prescinde de la existencia y la existencia no es un rasgo atribuido, digamos, la existencia no le suma nada al concepto. Uno puede hablar de conceptos y la existencia pasa de lado. ¿Se entiende? O sea, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces los predicados que se atribuyen a una cosa son independientes de su existencia. Si yo digo Julio César es tal, no importa si Julio César existe o no existe. La existencia no añade nada al concepto y el existente está por fuera del orden de los atributos. Entonces, ahí, ¿qué dice Tianjin-Son? A ver. Muy interesante porque lo que va a agregar el Tianjin-Son, les leo, que eso es la existencia que no añade a nada al concepto, va a ser leído como en el sistema kantiano como la cosa en sí. Entonces, esa cosa en sí, al no poder ser conocida, se vuelve intrascendente. Sin duda hay existencia, dice Tianjin-Son, pero felizmente para el conocimiento sensible, todo sucede como si no la hubiera. La cosa en sí no interviene en modo alguno en la estructura de nuestro conocimiento. Ahora, esta existencia, que está por fuera de los atributos que se pueden hacer a un... ¿Otra vez lo leo? Bueno, y ahí Lacan va a introducir el existente, su existente. Y como les decía hace un rato, está por fuera de los atributos que se puedan hacer un sujeto. Recordemos la cita de Aristóteles, no es nada que se pueda decir de un sujeto ni que sea sujeto alguno. ¿Se entiende? O sea, Lacan con eso va a fundar un campo de goce, la apertura al decir. Entonces, la cuestión es que ahí, donde se produce algo de este existente, se funda una modalidad, una necesidad de discurso. Recuerden igual que acá Lacan va a poner, o sea, la cuestión de las modalidades, que ahí se complica un poquito más, pero ahora, ahí está. Entonces, en su surgimiento podríamos decir, pero esta es la cuestión, o sea, es un existente que funda un conjunto, pero si con el Tianjin-Son podemos decir que la existencia está por fuera del concepto, para Lacan está por fuera del conjunto que funda, pero que no es ni una entidad, ni un ser, ni un orangután, sino que más bien una función. Ahora vamos con algo así, una joyita, que esto lo hice Lacan, esto lo tomé de Lacan, ya no de Tianjin-Son. A ver, ahí va, les leo esto. El 1.
cita de Lacan. No siempre tiene el mismo sentido. Hay, por ejemplo, uno del conjunto vacío. Seminario UPIR, 15 del 3 del 72. Y por otro lado, propongo yo este luniano, y propone Lacan, que atañe a la existencia. Y la cita es la siguiente. Siempre que se trata de existencia, será siempre alrededor del uno que girará esta cuestión. Entonces, existencia, en latín, viene del término existere. Bueno, existere. La cuestión es que Lacan, ahí va, dos cuestiones. Ahorita hablo sobre latín, pero primero sobre griego. Lacan va a decir, en la clase 7, esa me la sé, porque es la más difícil del seminario 19, Lacan va a hablar ahí de un modo en el que Aristóteles utiliza el existemi. El existemi significa, de acuerdo al diccionario, un salir fuera de sí en un tiempo imperceptible. No, perdón, ese es el... No, el existemi significa poner fuera de sí, sacar de razón. Ahora, Lacan se va al libro cuarto de la física de Aristóteles y encuentra que Aristóteles utiliza este verbo. ¿Y qué dice Aristóteles y para qué lo utiliza? Para hablar de una cosa que se llama el instante, que es el exciteness, que puede ser lo súbito, ¿no? Exciteness. Entonces, el exciteness es, para Aristóteles, un momento, dice así textual, significa un salir fuera de sí, esa es la existencia, feliz, un salir fuera de sí en un tiempo imperceptible en su pequeñez. Y todo cambio es por su naturaleza un salir fuera de sí. Y acá hay una digresión, que lo que te comentaba, o sea, Lacan ahí no hace esta, o sea, no, nada más lo tira así, pero el güey empieza a hablar en un párrafo de Platón y en otro de Aristóteles. Entonces lo que dice el traductor de este libro cuarto de la... que es ¿cómo se llama? El traductor es Echandía, Guillermo Echandía, dice que hay una diferencia entre el exciteness de Aristóteles y entre el exciteness de Platón, porque para Aristóteles es un salir fuera de sí en un tiempo imperceptible en su pequeñez. O sea, si yo quiero determinar cuál es ese uno, no lo puedo determinar, porque es un infinito, es infinitamente pequeño. Ahí donde yo digo, es este, no, ya se dividió. Y de hecho, si ustedes leen el Parménides de Platón, en la hipótesis, no me acuerdo si es la 7 o la 8, se encuentra esto, ¿no? O sea, es un tiempo, o sea, que se divide. Cuando yo digo, este es el 1, no, mirá, es este, no se puede saber cuál es el 1. Me interesa esto. Entonces, esa es la existencia, un salir fuera de sí. ¿Cómo se diferencia eso de lo otro que estás presentando? ¿De qué? ¿De la repetición? Estás presentando, sí. Es que ese es lo bífido del 1. No, pero esa no es mi pregunta. Para que tengas bífido, necesitas dos. Es que no hay dos Yo unos. te entiendo. Es la misma materialidad uno. significante. Entonces no es bífido, es uno. Es uno bífido, Pero que repite ¿qué y que bífido? produce. ¿Pero Lo que qué se bífido? bueno, te acabo de decir, lo que se produce viene en este orden, del existente, de que no hay uno que se pueda... Porque acá, el hecho de que no pueda haber uno que sea ese uno, va a tener consistencia, qué sé yo, va a tener implicancias en cuanto se hable de lo que dije de la articulación con el padre. Entonces, entonces, la cuestión es que para Platón hay un cuándo en lo cual se genera un cambio. Y para Aristóteles ese cuándo es infinitamente imperceptible en su pequeñez. Entonces, y ahí está tu cuestión, Félix. Señala algo que sale de sí, o sea, optamos por la noción aristotélica ya que permite establecer la imposibilidad de que el uno sea. Señala algo que sale de sí y deviene un cambio. Por ello, la existencia, no se condice exactamente con la repetición, porque ahí, si se repite, es que no hay un cambio. ¿Se entiende? Por más que ese no cambio implique una no pertenencia, sí. Entonces, Lacan iba a decir, en esta clase que les digo, que habla de un ser estable a partir de un afuera colocado, que solo existe no siendo. Y ahí me parece, y no estoy, sí estoy de acuerdo con Lacan, pero me parece ahí que este no siendo no es tanto por no siendo, sino por un existente que deviene constantemente como no siendo. O sea, es un devenir que existe, o sea, que está por fuera del conjunto que funda. Entonces, entonces es esto, apelar a un momento inicial es que no se puede apelar a eso.
Entonces, para Platón remite a una hora carente de duración, mientras que el exaines de Aristóteles implica un tiempo infinito en su pequeñez. El afuera no existe sino en el acto en que se produce la existencia. Y, rápido, vamos a la... Bueno, no sé qué hora es, ¿eh? Media. 9:30. Ah, bueno, voy rápido entonces. Bueno, entonces ya. Bueno. Entonces, existere en latín, Gilson lo analiza con una frase que es ex aliquo sistere, que tiene que ver desde donde algo toma origen. Entonces, desde donde algo toma origen es desde un uno que no se puede determinar cuál es. Ahí lo dejo para no hacer más largo esto. ¿Por qué? Dice ex aliquo sistere, que puede traducirse como desde donde aparece o desde donde se para. Pero ese donde es imperceptible, ese donde no se sabe cuál es. Bien. Pero perdona, Sí, perdón. Estoy medio perdido. Ese que no existe y no se sabe cuál es el significante impronunciable, el significante de la falta en el otro. No, me parece Porque que sí, a partir de ahí esa es la propiedad de ser un padre que funda un campo de goce y un padre que funda una... no, porque esto no se debe de confundir con esto, con el significante de la falta del otro. No se debe confundir. O sea, esto es otra cosa. De hecho, Jean-Michel Lapro tiene elaboraciones sobre esto y la teoría de conjuntos. O sea, yo esto no lo trabajo. Yo estoy hablando del padre y estoy hablando del uno. Esto es otra cosa. Si no me acuerdo mal, Alfredo tiene todo un laburo al respecto de... Puede ser, no lo he leído. Para imaginario, para simbólico y el significante de la falta del otro también. Que es el impronunciable, el raíz de -1, todo ese tipo de cosas, no tiene nada que ver con eso. No lo sé, no he leído texto de Alfredo. Bueno, entonces, en pos de esto, el argumento que propongo, digamos, resumirles, es un argumento matemático que sirve también para pensar la cuestión de la existencia. Y ahí vamos con Bull y con Aristóteles. Entonces, ¿qué página es esto? Bueno, Bull. Entonces, el uno de la diferencia se produce en el discurso analítico y marca una diferencia con respecto a cualquier universal, porque para el psicoanálisis el universal es vacío. Al mismo tiempo, insiste como trazo unario de la repetición, y lo que se repite es el conjunto vacío, que es la nada como puerta de entrada de la falta. Eso lo dice Lacan, acá sí ya tengo la cita, el 19 del 4 del 72. Entonces el 1 como fundamento de la necesidad de discurso traza una función fálica e indica también una modalidad de escritura de lo posible, lo imposible, lo contingente, con lo cual no me voy a meter, de donde la necesidad supone la existencia que no cesa de repetirse como un argumento. Lo que existe es un argumento que escapa a la función. Bien, entonces Lacan en el seminario 18, como les decía hace un rato, propone a esa existencia que escapa a la función, que si existe al menos un X que niega la función fálica, dice, funda un campo de goce en un lugar que indicaría la no castración o el goce puro. Seminario 18, de la versión traducida por Paidós, página 164. Entonces, lo que inexiste es ese goce puro, lo que existe es un argumento que escapa a la función, y eso que inexiste funda una necesidad discursiva. Entonces, la interpretación desde Bull de la inexistencia va a ser el contenido vacío de la proposición aristotélica. Para afirmar la existencia en Bull se requieren dos proposiciones: el universal no vacío y su correspondiente particular, el universal booleana no existencial y la correspondiente particular existencial. Por ejemplo, yo desde Aristóteles digo, todos los hombres son blancos. Son blancos. Y a partir de ahí se escribe para todo X que es hombre, entonces implica que es blanco. Y en Bull digo, no hay hombres, no existen hombres que no sean blancos. Sí, es así, ¿no? No existe algo que sea hombre, existe algo
sea hombre y que no sea blanco. ¿Y cómo se escribe? No existe algo que sea hombre y que sea blanco. Entonces, ahí hay una diferencia por cuanto este existencial va a ser un existencial vacío. O sea, no se necesita de un individuo, esto es a lo que voy, Félix, no se necesita de un individuo que cumpla la función para que esa función se pueda escribir, ¿sí? Entonces, eso es un universal que inexiste al fundar. Entonces, más que independiente, la existencia de la proposición es necesaria como vacía, para Lacan. Ahora, ¿cómo podemos pensar? Esto es así súper rápido y súper interesante. ¿Cómo se pueden pensar los argumentos del más uno que les proponía hace un rato y del menos uno? En el libro que les pasé sobre las leyes del pensamiento de Boole, bueno, ese es Boole en el tema de la diferencia con el universal. Después Boole tiene un libro que se llama Las leyes del pensamiento, en donde analiza se parte del universo discursivo para plantear leyes del pensamiento. Ahí habla del cero como la nada y del 1 como el universo. Entonces se escribe x por 1 menos x es igual a 0. También se escribe x al cuadrado es igual a x y x menos x al cuadrado es igual a 0. Entonces, fíjense, esta es la negación. Pongámosle que estos son los hombres. Y esta es la negación, el 1 menos x se escribe así la negación, o sea que estos son los no hombres. Los hombres por los no hombres es igual a 0, o sea nada. Los hombres multiplicados por sí mismos son igual a los hombres. Los hombres menos los hombres multiplicados por sí mismos es igual a 0. ¿Ok? ¿Se entiende? Es fácil. Bien, entonces, de ahí dice Boole, esta ley metafísica, esto es la ley de no contradicción. Ya se dieron cuenta. No puede haber una cualidad que se le adjudique a un sujeto sí por no. Y dice Boole, esto es una ley del pensamiento. Es una ley, es un axioma metafísico que es una ley del pensamiento. Son binarias. Entonces Boole, en la parte justo les pasé el coso por mail, dice, pero ¿qué pasa si planteamos, esto Lacan lo toma en el seminario 21, y dice Boole, ¿qué pasa si planteamos una ley tricotómica en el pensamiento? Y la escribe así. X por 1 menos X por 1 menos X, y acá dice por 1 más X bien. Entonces, fíjense que acá tenemos la adición del 1 al universo, lo cual es imposible, porque si el 1 es el universo no se le puede adherir nada, y tenemos el principio de no identidad. ¿Se entiende? O sea, vos acá tenés los hombres, los no hombres, y acá tienes un 1 más. ¿Cómo puede ser? No se puede. Y acá tienes un 1 menos. El 1 menos 1 implica la no identidad consigo. Se contradice el principio de identidad, con lo cual no es aceptable. Y dice Boole, bueno, léanlo porque está bonito, es un inglés muy pedorro, o sea, no tiene complicación. Y dice, en realidad esto se puede seguir, se pueden hacer estudios matemáticos sobre esto, pero es como dice, es producto de una voluntad arbitraria. ¿Y qué agrega Lacan a esto? Agrega, fíjense, en la clase del 4 del 5 del 74, seminario 21. Bueno, entonces el menos 1 no se puede considerar porque no puede agregarse nada al universo, y el más 1. Y el menos 1 no se puede porque rompe con el principio de identidad. Y Lacan dice, es el fuera de significación que instaura algo del 1. Pero más allá de esto, 17, 18, 19, aquí está la cita. Y dice Lacan, bueno, Lacan va a apostar a la tricotomía, ¿no? Lacan va a apostar a esto y va a decir que es del 3 del Borromeo que soporta la práctica, es el 3 del Borromeo que soporta la práctica analítica, y con eso voy a cerrar. Bien, escuchen esto. Lejos de surgir del universo, el 1. Después de analizar todo esto de Boole y la tricotomía, surge del goce llamado fálico.
que no se dice de sujeto alguno ni le pertenece a sujeto alguno. Y esto en la medida en que en la experiencia analítica nos demuestre su importancia, que de esta consecuencia lo que se demuestra como lógico, como significante, pero literal, es decir, inscribible, por cuanto es de la inscripción que surge en nuestra experiencia la función de lo real, etc., y constituir lo que ya he definido como el fundamento del plus de gozar. O sea que este uno es un fuera de significación que instaura algo del orden de la significación. Eso tiene que ver con la existencia. Y el último término tiene que ver con esto. Y ahora ahí va, porque es increíble. ¿Qué? ¿No? ¿Estoy Eso. mal? Cálmate. A ver, ya me confundiste. Ahí va. ¿Y qué más? Acá, por abajo, por acá. Listo. Esto es el trisquel. El 1 existe, no se puede determinar cuál de ellos es. Lo que propongo es que la estructura del psicoanálisis va de 4 a 3. Esto no es mío, hay gente que lo ha pensado, hay gente que lo ha dicho, entre ellos Félix, entre ellos Jean-Michel Bapro, así que bueno. Bien, entonces, pero digamos, yo les quiero comentar cómo llegué a esto, ¿no? Así que bueno. Rapidísimo, en la clase 3 del seminario 14, versión traducida por Rodríguez Ponte, que traduce hasta la clase 10, después tienen la versión del topólogo, ¿cómo se llamaba? Carlos Ruiz, los dos, ambos muertos, creo que en el mismo año igual. Bueno, Miller desarrolla una cuestión, ¿no? Con la cuestión de Boole, y dice, bueno, partamos de esto, partamos de esta fórmula. Es una función que está ahí en sí misma. ¿Por qué? Porque supone que hay una dualidad. O sea, si yo digo los hombres por los hombres, ya estoy hablando de una entidad que supone una dualidad. Con lo cual, si hay una identidad, implica una dualidad. O sea, si se tiene que multiplicar por sí mismo, ya es algo que no es tan idéntico a sí mismo, ¿no? Y después dice, si Boole, en vez de elegir esta fórmula, que les había dicho antes, x menos x al cuadrado es igual a 0, la invierte, x al cuadrado menos x es igual a 0, la forma en la que esto se escribe es x por, yo tuve que ir a particular en el CBC, si no, no paso, x menos 1 es igual a 0. O sea, fíjense que en el fundamento de la lógica matemática tenemos el menos 1, pero rechazado, porque si no, no se sostiene nada. Entonces, si se concibe la no exclusión de una de las transformaciones posibles, el menos 1 está presente. Pero si se concibe, está ya el principio de identidad. Bueno, entonces ya, vamos a terminar. ¿Alguien tiene libres? ¿Cinta? ¿Masking? ¿Tape? Yo no soy topóloga, así que no iba a escribir esto en el acto. O sea, apenas me sale el borrón. No, bueno, no hay problema, lo pongo acá. Y si no, ahorita se los paso. No sé si le quieres tomar una foto. ¿Se ve? Bueno, mientras les di una cita. El 1 comienza en el nivel en el que hay uno que falta. El conjunto vacío es legitimado por ser él la puerta cuyo atravesamiento constituye el nacimiento del 1. ¿Ya? Está. Lo que constituye el 1 es que no comienza sino con su falta. Esto es de el seminario 19, clase del 19 del 4 del 72. Bueno, vamos a lo último. Bueno, en realidad acá vendría lo de Cantor, que no lo voy a explicar porque ya me voy a ir, pero de la imposibilidad, de la impotencia a la imposibilidad le puse. La última parte de mi capítulo 3. Bien, entonces, lo que nos interesa resaltar acá es que Lacan habla del nombre del Padre, como dice Lacan, la metáfora es de lo que hace nudo. Entonces, vamos a distinguir. Seminario 24 habla del amor, seminario 21, en la clase que les dije, habla del amor, digamos, del amor divino al otro. Después habla en el seminario 24 sobre el amor idealizante al Padre, con lo cual tenemos algo del orden del amor idealizante y algo del orden del nombre del Padre como un operador, ¿sí? Que tiene que ver con el uno que se produce, que tiene que ver, ay, ya no puedo ni escribir,
que tiene que ver con el uno que se produce, con el existente, y que al final de cuentas, este es buenísimo, tiene que ver con el triskel. Ahora les voy a decir por qué. O sea, el dual es de cita, no es mío, es de Lacan. Pero al final de cuentas es el triskel. Entonces, lo que nos interesa resaltar es que el padre que funda se produce, como les dije 80 veces en el discurso analítico, abre un campo de goce y devendrá el tercero que anuda a los otros dos redondeles de cuerda. Es uno que anuda a los otros dos. Esto lo dice Lacan en el seminario 21. Entonces, el nombre del padre es un mediador entre el sujeto y ese deseo innombrable. Y después va a decir Lacan, la metáfora viene de lo que hace nudo. Entonces, este amor al padre supone un padre como, bueno, Paula Hodgman lo llama así, y dice como aquel que detenta los derechos y los medios del goce. En otros términos, en Lacan en el seminario 17 habla del mito, del mito, y dice que en el mito lo que encontramos es dos caras del padre, el padre humillado y el padre como amo moral. O sea, prácticamente aquel que detenta los medios del goce. Es tan amado como odiado, y ahí se apunta y se inventa una relación. Entonces tenemos seminario 23, donde dice Lacan esto, donde Lacan propone esto, hace este dibujito, y dice... O sea, lo dejo acá. No sé, bueno, fíjense, ahí les digo. Dice, de lo que se trata, por eso, de la impotencia y la imposibilidad, de lo que se trata en un análisis, por eso te decía que tiene que ver con la repetición, con la identificación y con el padre. Entonces, de lo que se trata en un psicoanálisis, para desarrollar, bueno, el RSI, Lacan muestra que puede haber dos puntos de falla en el borromeo y propone que de lo que se trata en un análisis de hacer que lo real, la carta por abajo, lo real pase por encima de lo simbólico. Dice, de eso se trata en un análisis. En clase 14 del 1 del 75. Es decir, que el nudo se puede escribir con tres toros. Allá, miraos. Que se puede escribir con tres toros anudados, obviamente el nudo borromeo. Porque fíjense, si lo real por acá pasa encima de lo simbólico, entonces tenemos un borromeo. Pero fíjense, lo más loco de todo, bueno, no sé si es tan loco, pero acá ya no hace falta este cuarto que anude, pero en principio. Y si ya no hace falta el cuarto, tenemos uno de tres. ¿Cómo era? Lacan lo dice esto en el 78, ¿era por Vincennes? ¿Por Vincennes? ¿78? Bueno, Lacan por Vincennes, búsquenlo así en Patou Lacan, dice que la teoría de conjuntos y la matemática, ¿para qué nos sirve? Para corregir el objeto. O sea que lo que se corrige es el objeto. Ahí donde hay tres, lo que se corrige es el objeto. Y el triskel lo llama Lacan en el seminario 22 trazo unario. Bueno, el síntoma no es el único modo de vérselas con un, digamos, con la falla de la escritura del borromeo de tres cuerdas. De hecho, Lacan en el seminario 23 dice que el síntoma es una artimaña y dice el síntoma es bueno, esa es mi lectura. Tampoco es que, bueno, mi tema es el uno, no el síntoma. Pero el síntoma es aquella cuarta consistencia que es un modo de hacer que ese uno sea uno. Dice Lacan, es un modo de inscribir otro del otro real. Es el artificio como saber hacer imputado a Dios. Implica que existe un universo. Implica que existe un universo. Todo lo contrario de lo que acabo de decir del uniano. Lo cual seguramente es un engaño, pues el uno se resta del universo, como vimos con Bull. ¿Qué artimaña? Bla bla bla. Esta artimaña supone que habría tal universo, pues el síntoma como invención es un saber hacer que se le imputa a Dios. En el seminario 23 Lacan dice, toda invención no se reduce sino a ser un síntoma. Y en el seminario 21 dice que lo que se inventa es una relación entre el traumatismo, que es una condensación entre agujero y trauma, que es una condensación entre agujero y trauma, del trauma de la lengua, digamos. Ante eso se inventa
Y adivinen qué se inventa. Un 1. Porque dice el 0, en el seminario 21, es no lo hay, no hay goce. Y el 1 es goce. Entonces, ante eso se inventa una relación. Y dice Lacan, y da el ejemplo de Sacher-Masoch. Y posteriormente, como todavía no tenía elaborado el síntoma, dice ahí, donde se inventa una relación, lo que sucede es que el amor idealizante al padre es, y ahí sí lo dice amor idealizante al padre, es una eyección del deseo. Eso es una eyección del deseo, despedido a lo real. Se encuentra en el masoquismo articulando cuerpo y goce. O sea, ahí Lacan hace 1 de 3, donde a uno le dice el masoquismo es ese uno localizado, articulando cuerpo y goce. O sea, ese uno que articula cuerpo y goce. Y ahí Lacan dice, a eso lo llama emplear la perversión como medio. Es decir, a partir de la figura del amor divino o el amor idealizante al padre, dice Lacan, el deseo se transforma al término fin, o sea, teleológico. Bien, ¿y qué dice en el seminario? Bueno, ya, eso por un lado. Por el otro lado, fíjense, Lacan va a decir, respecto a esto y respecto al Triskel, y con eso termino, entonces, el hecho de que el 1 exista implica que no es localizable, y 2, la corrección del objeto. Porque acá no existe, acá está localizado. ¿Se entiende? O sea, hay un 1 que anuda a los otros. Y acá no. Acá hay un 1 que anuda a los otros 2. Bien. Entonces, bueno, entonces en el discurso analítico se produce como plus de gozar y en el nudo se produce como una pérdida que reescribe algo de la causa. ¿A partir de qué? De que el 1 existe, como Triskel. Uy, no me sale el triángulo. Bueno, no me sale. El que 1 existe como Triskel. Y fíjense, ahí va la cita. El objeto es llamado por Lacan el núcleo elaborable del goce. Eso de núcleo elaborable del goce, no lo entiendo. Pero solo depende de la existencia del nudo. Es decir, que haya al menos 3 consistencias de toros. ¿Y por qué digo al menos 3 consistencias? Digo, porque con Félix hablábamos, bueno, Lacan también habla de un borromeo de 4 en la última clase de RSI. ¿Por qué serían 3? Perdón, esta cita es del seminario de la tercera, Intervenciones y Textos 2, página 90. Se los leo de vuelta. El núcleo, el objeto A es el núcleo elaborable del goce, pero solo depende de la existencia del nudo. Estas 3 consistencias de toros tienen su fundamento en el Triskel, como ustedes saben, y este Triskel se compone de 3 rectas infinitas, llamado por Lacan rasgo unario, a partir de lo que él llama las 3 identificaciones freudianas. Y ahí les leo una cita. O sea que la identificación se fundamenta en el nudo borromeo. Dice Lacan. La cita es de Seminario RSI, clase del 5, del 4, del 75. Es en tanto que el nombre del padre es lo que hace nudo aquí, y si se trata del Triskel, el nombre del padre aquí del Triskel hace nudo. Es en tanto, pues, que el Triskel existe, que puede haber identificación. ¿Identificación a qué? A lo que en todo nudo borromeo constituye el corazón, el centro del nudo. Entonces, hay una identificación que, digamos, el nombre del padre hace nudo, permite que haya una identificación a lo que constituye el corazón, que se produce como agujero. O sea, esto se produce como agujero en tanto el Triskel existe. O sea, que no hay uno que sea ese uno. Si no hay algo de Triskel, si no hay algo, digamos, si el Triskel no existe, si hay uno que sí es ese uno, entonces esto no se produce como agujero. Lo que se producía aquí como rasgo, en el nudo se produce como objeto perdido, como agujero. Digamos, tendría que hacer diferencias y fundamentar cuál es eso. La diferencia entre un agujero y... Pero por ahora no lo has hecho. Entonces, ahí donde se sitúa el objeto A, la identificación con el deseo.
Entonces el uno en su origen no es localizable, es la respuesta que Lacan da al existemi con la noción del Existness de Aristóteles, y no es posible establecer algo primario. El salir fuera de sí en un instante absolutamente imperceptible es la existencia del padre que introduce en acto el orden del deseo. Y bueno, y esto, ¿no? O sea, el trazo unario es esta cuestión de expatriar al sujeto. Digo, me gusta esta palabra porque yo soy una expatriada. Aliena al sujeto al cuerpo del lenguaje, ese es el trazo unario, aliena al sujeto al cuerpo del lenguaje, expatriándolo de toda pertenencia a sí, develando en el... Bueno, ya no me voy más, ya, todo, fin. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo, Félix? Sigo no entendiendo el argumento de por qué dices que es bífido, porque nada más escucho un uno. Y mientras digas que hay un uno, no me entra lo bífido. A mí me parece que lo bífido tiene que ver con, por un lado, la repetición, esa es una de las partes, lo que se repite, lo unario, y por el otro lado, lo que tiene que ver con el padre. Pero si te das cuenta, al final de la exposición yo articulé al Triskel como rasgo unario, como el rasgo unario que existe, con lo cual tenemos un uno bífido, que quiere decir que es dos caras de la misma moneda. O sea, de hecho Lacan solo utiliza la cuestión del uniano en el seminario 19, después no vuelve a hablar del uniano, porque me parece que ahí empieza a hablar de los nombres del padre. Sí, está bien, pero puede ser que los nombres del padre sean otro nombre para el uniano, si lo llamas uniano o no. Digamos, a mí no me importa para nada cómo lo llaman, eso me parece lo de mí. Sin embargo, me parece que nada más estás postulando una instancia. Entonces no es dos caras de la misma moneda, estás postulando nada más una moneda con una sola cara, que es la cara de los elementos que no se pertenecen a sí mismos. Porque si bien estás diciendo por un lado que hay padre, después estás diciendo que padre no hay. No, porque lo que inexiste ahí es que haya uno que cumpla la función. O sea, lo que inexiste ahí es un sujeto, pero lo que existe es que eso que existe no es localizable porque está por fuera de sí. Bueno, pero estás diciendo lo mismo. O sea, que no es una entidad, eso estoy diciendo. Lo que inexiste es que hay un goce puro. puro. ¿Sí es una entidad? ¿Qué? Porque me estás diciendo, a ver, bífido significa dos. Hasta ahí te sigo. ¿Sí? Pero, a ver, Félix, lo bífido del uno. Bien, o sea, lo bífido del uno. Pero son dos. Los dos del uno. Es la repetición y la producción. Nada más yo te argumenté producción y te argumenté repetición. Si vos no querés entenderlo... No creo que sea un tema de entenderlo porque soy uno dentro de 13. Bueno, por eso. Si alguien más lo entiende, que me lo explique. Pero no sé si alguien más que entienda cómo es diferente el no... Es que no es diferente. Entonces ese es el tema. Mismo. Es lo bífido del Entonces uno. No es bífido. Sí, porque uno tiene que ver con la repetición, pero uno sí, también tiene que ver con el padre bífido, que existe. Uno. ¿Entendés? Y al final Lacan lo va a llamar unario, sí. Me recuerda la discusión entre Freud y Jung en el punto de fin de su relación. Nosotros vamos a seguir tomando cerveza. De acá nos vamos a tomar cerveza público. Sí, Sí. La primera relación entre Jung y Freud a propósito de la discusión entre ellos sobre la libido, en tanto que Freud propone dos libidos, libido objeto, libido narcisista, pero que es una sola libido. Mira. Y la pregunta de Jung es si ¿es una sola libido o es dos? Claro. Y es imposible decidir, porque es una libido y es dos. Claro. Simultáneamente libido objeto y libido narcisista. El que el uno es dos es la cuestión de la lógica que implica el experimento de Jung. Que podemos leer a partir del artículo sobre la negación en Freud, cuando él apela otro argumento a que el sueño, digamos, de una... Claro, que el sueño de un paciente donde dice, soñé con mi madre, una mujer que no es mi madre. Entonces rápidamente los post-freudianos tienden a tomar la posición de ¿es la madre o no es la madre? Entonces, es la madre. Dicen, no, optan por una opción. Claro, dice, es la madre. Pero el tipo está diciendo... Como optó Freud. No optó Freud. Freud lo presenta así, en esa dualidad. Bueno, Freud ahí habla del juicio de atribución y del juicio de existencia. Y después Lacan... Bueno... Eso, entonces me recuerda a esa discusión y yo creo que es un punto crucial dentro de la...
Fíjate, La porque lógica que introduce, digamos, eso es muy interesante, Daniel, porque fíjate que ahí Lacan retoma eso, que además lo retomó con Hippolyte, etcétera, pero en el seminario 18 dice algo que yo entendí, porque lo de Hippolyte es bastante complicado. ¿Qué dice Lacan? Se niega el juicio de valor, pero se acepta el juicio de existencia. O sea, hay un juicio de valor y un juicio de existencia. Lo que se afirma es la existencia, pero se niega el juicio de valor. es interesante cómo plantea en esa conferencia donde se refiere al título, ¿no? ¿Es uno o es dos? S1, S2, como una posible lectura que él hace, como interrogante. ¿Es uno? ¿Es dos? No está firmado ninguno de los dos, es un interrogante. Claro. Claro. No sé si tiene mucho que ver, pero el experimento de Young también lo usa para decir que el sujeto puede estar en dos lados al mismo Sí, tiempo. sí. O sea, con respecto al uno, no sé si es un poco... O sea, que el uno sea bífido, que pueda tener esta... No sé cómo Y esta llamarlo. definición de sujeto, y pensaba si tenía que ver con la definición de sujeto, que el significante representa al sujeto, pero para otro para el significante, por lo cual representa al sujeto y no lo representa. Bueno, muy interesante esa lectura. Lo representa y no lo representa. Claro, S1, claro. S2. Muy interesante, eso no lo había pensado. Entre dos. No, lo que yo quería decir que toda esta cuestión del si es dos o es uno, lo que decía Daniel, es la estructura de la banda de Möbius. Y en ese caso, donde para mí se lee mejor estos dos diferentes que son lo mismo, pero que son dos, es porque si uno hace el grupo fundamental de la banda de Möbius, lo que aparece es la propiedad de la involución, y esa propiedad dice que un X es igual a su inverso. Entonces es que la existencia de inverso, el inverso de cada elemento que existe en un grupo, no es otro elemento, es el mismo. Entonces, en ese punto, la estructura involutiva hace que haya, digamos, una función que sería el inverso que la cumple el mismo. Entonces son dos y es uno. Claro. Por esa igualdad. Esa es la estructura de la banda de Möbius. Claro. Que lo que sería interesante también sería presentar la pregunta ¿por qué siendo lo mismo es importante de todos modos hacer la distinción? Porque por algo tendría que ser importante, digo, se me ocurre mantener la distinción. Claro. Si no, se zanjaría muy fácilmente la cuestión, ¿no? Diciendo... La división. No, digo, la cuestión de si es lo mismo. Si no estaríamos en el universo nietzscheano. ¿Qué es La eso? eterna repetición de lo mismo. Bueno, eso. La eterna pero no hay mismo, lo mismo es lo diferente. Yo creo que voy a buscar ese argumento, Mónica, porque No, y ahí es me va a donde servir. toma, Jean-Michel, pero lo toma de la clase, no sé si con respecto al 1, porque del 1 lo que estaba pensando también... No, pero me esto sirve para tendría argumentar. que pensarlo un poco más, pero en el seminario 14, justo en la lógica, él habla... ahí es donde habla de la banda de Möbius, habla del grupo de Klein en realidad. Sí, eso en eso Y pensé. habla de la involución significante. Okay. Y ahí dice que es la cópula que une lo idéntico con lo diferente. Cuando toma eso. Lo voy a tomar. Y ahí Interesante. yo lo entiendo esto con X igual X a la menos 1. Por ejemplo, escribiendo el inverso. Es ahí exactamente en la lógica del fantasma. Sí. Bueno, tenemos que cerrar. Gracias.